Apostolicus 1370 presenta Amar al Amor, bajo la conducción de Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Iniciamos. Mi estimado Arturo, muy buenos días. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros y también al auditorio por sintonizar el 1370 de la amplitud modulada en Apostolicus, aquí ya después de haber cumplido un año la estación de radio. Arturo, adelante. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y con gusto compartimos este tema que ya has señalado, sanar el corazón, el camino angosto. Y Me suena como ese pasaje del Evangelio que para entrar al cielo se necesita entrar por la puerta angosta, ¿verdad? sí, Jesús lo dice así, para entrar al reino de los cielos, entren por la puerta estrecha, Mm, porque el camino es angosto. así es. ¿No? Y efectivamente, y pareciera una contradicción. Fíjate, quisiera poner el antecedente. En otro programa hablamos del corazón herido, Sí. que no se puede amar con el corazón herido. Ujú. Y hicimos una presentación respecto a ese tema, describiendo cómo el pecado original que está descrito en la Sagrada Escritura eh, ha tenido como consecuencia que nuestra naturaleza humana esté herida. Ese es el concepto teológico de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, la naturaleza herida. Y es muy importante entender que cuando se habla de naturaleza humana, se habla, y cuando se habla de la carne, no se habla de la materia ni de los sentimientos o de los impulsos. Los impulsos, más bien la naturaleza humana, lo sabemos, está formada por dos elementos que se unen de un modo misterioso y completo, que son el espíritu y la materia, ¿no? Y entonces aparece el concepto en la Sagrada Escritura de la carne. Muchas veces identificamos la carne con la concupiscencia y no es así. El verbo se hizo carne, dice el Evangelio según San Juan, y habitó entre nosotros, se hizo carne. Ujú. ¿Qué quiere decir? Se hizo un ser humano como nosotros, con espíritu y cuerpo, ¿ok? Materia. Claro. Pero están de tal manera unidas que la materia, cuando queda informada por el cuerpo, por el espíritu, ya no es la materia simple, es una materia humana o una materia espiritualizada por el espíritu. Entonces, cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos del ser humano completo. No hablamos, no hacemos esa separación, el espíritu por una parte y por otro. No. Funcionamos como una unidad. Entonces, el pecado original lo que ha generado como una de sus consecuencias, sabemos, es la pérdida de la gracia, de la vida de la gracia que nos hace hijos de Dios, y también, y esa es la otra consecuencia, la naturaleza humana herida, es decir, la tendencia al pecado. Y, y cuando hemos expuesto este tema, hay personas que dicen, no es que el bautismo, por el bautismo, el Señor vino, se encarnó, padeció, murió, resucitó, para que nosotros tuviéramos vida eterna, nos regresa la gracia por el bautismo. Claro, todo eso que el Señor ha hecho por nosotros está totalmente validado por nuestra fe y lo creemos con firmeza, sin duda. Pero lo que también constatamos es que esa es la parte de Dios, eso es lo que Dios ha hecho. Pero el pecado ha generado una herida en nosotros, esta herida en la naturaleza,
que el bautismo y la gracia no modifican la naturaleza. Después del bautismo, la naturaleza humana sigue herida Ujú. y no se sana solamente con una serie de prácticas. Es decir, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando ya va concluyendo este gran apartado sobre el pecado original, dice, si bien es cierto que la gracia nos ha restaurado la vida divina, somos hijos de Dios, etcétera, y no nos corrompió totalmente, es verdad que la naturaleza sigue herida y por lo tanto, dice el catecismo, durante toda nuestra vida hemos de luchar para, lo voy a decir en mis palabras, para sanar, mantener a raya las Ujú. tendencias pecaminosas de la naturaleza humana. Toda la vida vamos a luchar. Es decir, esa parte es la parte que nos corresponde. Por supuesto que el Espíritu nos da todos sus dones, su gracia, su luz, su fuerza, la pone a nuestra disposición. Pero es nuestra naturaleza humana, nosotros en nuestra naturaleza humana, inteligencia, voluntad, libertad, etcétera, que tienen que usar esa gracia, aprovechar esa gracia para que sea eficaz y podamos hacer un esfuerzo para ir sanando la naturaleza humana herida. Por eso hablamos de heridas interiores o de heridas del corazón, porque también en la Sagrada Escritura el corazón representa la inteligencia, la tenemos dañada, la voluntad, la tenemos dañada, la emocionalidad, la tenemos dañada, y la libertad, que tenemos también dañadas, ¿no? Ujú. Y también lo dice la fe, esa debilidad de la herida dejada por el pecado original aumenta con nuestros pecados personales. Ah, híjole. Se hace más grande la herida por nuestras decisiones que se apartan de la voluntad de Dios. Entonces, dicho esto, Salvador, público que nos escucha, hay que tener presente que Dios hace y ha puesto a nuestra disposición todo para que nosotros podamos sanar. Pero como nuestra naturaleza está herida y sigue herida después del bautismo, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para ir sanando. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Y por qué? Porque necesitamos amar y porque el amor va a ir creciendo en nosotros, nuestra capacidad, en la medida en la que nuestro corazón esté más sano, con menos heridas, con mayores capacidad de inteligencia que Dios nos dio, la voluntad, la emocionalidad, la libertad, para poder aumentar la capacidad de amar. Entonces, tomando en cuenta que el pecado original daña las emociones, de hecho, la primera emoción que aparece después del pecado original es el miedo. Cuando viene Yahvé, Dios, por el jardín, dice el texto, en la tarde, y Adán y Eva se esconden. Ujú. Y Dios les pregunta, ¿por qué? ¿Dónde estás? Y escondido, Adán dice, pues aquí. Y dice, pues me escondí porque oí tus pasos por el jardín, tuve miedo, primera emoción, y me escondí. Es decir, ahí tenemos una herida emocional clara. Hay un miedo inadecuado, exagerado, fuera de lugar, porque Dios no es un enemigo, no es un enemigo. Dios no es alguien que nos vaya a hacer daño. Dios no está buscando lastimarnos. Dios no está buscando privarnos. Y Adán le tiene miedo a Dios, pero le tiene miedo a Dios con un miedo desajustado. Es decir, ahí ya empezamos a ver cómo esta y muchas emociones van a estar desajustadas. ¿Por qué se desajustaron? Porque el pecado original, si lo recordamos, la tentación fue, serán como dioses. Van a poderlo hacer todo
cumplir todos sus deseos, van a saberlo todo, van a tener toda la felicidad. Casi, casi diríamos, creyeron que ese era el camino ancho, porque el Ujú. camino angosto era ser criaturas, obedecer a Dios, hacer su voluntad. Pues no. Entonces, de hecho, las heridas del corazón nos llevan a lo que metafóricamente llamaríamos el camino ancho. Un camino ancho, 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 quiere decir no tiene límites Ujú. o tiene unos límites muy, muy anchos. Entonces, ahí es en donde las heridas se van a ir manifestando. Por ejemplo, la comida, al momento de comer o de beber. Si nos gusta mucho algo, tendemos a comer más, a ensanchar el límite. Y cuando ya nos enfermamos y vamos con el médico y dice el médico, no, mire, tiene que evitar este y este, tiene que disminuir la cantidad de esta comida y esta la tiene que evitar. Por ningún motivo coma esto. Ay, doctor, pero ¿cómo? Si me gusta. Sí, sí, si usted quiere sanar, tiene que estrechar los límites de lo que se come. Es decir, el médico nos va a indicar un camino de curación. Ese camino de curación es más angosto que el camino de la satisfacción del gusto sin límite, Y ¿no? es que todo, y es que todo, Arturo, es producto de sentir un placer, ¿no? Sí, El sí, placer de comer. Te gusta algo y lo comes más que lo que no te gusta, así es. ¿verdad? Y por eso hay personas que dicen, bueno, este, todo lo que me gusta engorda o hace daño. Bueno, depende también mucho de la cantidad, ¿no? Claro. Y volvemos otra vez a los límites. El camino angosto es un camino, y Jesús lo dice, el que lleva la plenitud del reino es angosto, tiene límites. Y em, esto tiene que ver también no solamente con la parte religiosa. En la antigüedad, ya los filósofos, sobre todo los filósofos griegos en el siglo IV, se dieron cuenta de que el exceso, por ejemplo, en la comida, en la bebida, etcétera, causaba mucho daño en la salud. De hecho, los médicos antiguos sí se daban cuenta de eso. Lo percibían a través de la obesidad, los problemas de salud de la grasa, la acidez, el olor de la boca, del estómago, de las heces, del sudor, de todo. Y decían, no, pues es que aquí algo está muy mal por dentro. Entonces hubo un primer filósofo, Aristóteles, que se dio cuenta de eso y dijo, a ver, hay que ir por otro camino. Y nos propone un camino para sanar el corazón. Por lo pronto te propongo un camino. El camino de hacer una pausa para luego regresar de nuevo contigo, Arturo Valderas, licenciado en la sanación del niño interior, que ahora nos habla sobre sanar el corazón, el camino angosto. Y le estoy agarrando mucho gusto porque al rato tengo dos preguntas que hacerte, pero ya que termines y expongas tu tema. Pues regresamos con ustedes. No nos cambie. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Este domingo 22 de junio, en Jalisco en la Hora Nacional, Sierra del Tigre. Por Atoyac tenemos una ruta del Sierra del Tigre. Ni cigüeña ni lechero. Según algunas fuentes, también enviaban niños por correo. La Garfia. Surge con la idea de empezar a hacer música entre amigos. Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional. Esto y más en Jalisco en la Hora Nacional. Jalisco en la Hora Nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Domingos, 10:30 de la noche, por esta emisora. Comunícate con nosotros.
Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Regresamos ya con ustedes. Estamos aquí en el 1370 de la amplitud modulada Apostolicus, una emisora que ya cumplió un año de haber estado al aire porque usted lo ha permitido. Y gracias de verdad a todo el equipo de trabajo, a los directivos. Gracias, muchas gracias. Y gracias a usted. Arturo Valderas con nosotros. Adelante. Continuemos con Sanar el Corazón, el camino angosto. Comentaba que ya Aristóteles se dio cuenta de esto. Los filósofos buscaban la sabiduría y sobre todo las claves para ser felices en esta vida. Claro que son autores precristianos, pero curiosamente van a ser retomados por particularmente los padres de la Iglesia, un poquito San Agustín, pero muchísimo más sistemáticamente por el más grande teólogo, Santo Tomás de Aquino. Literal, lo que dice eh, Santo Tomás es retomar lo que plantea Aristóteles. Y Aristóteles lo que decía era esto. Decía, hay dos tipos de personas en el mundo. Todos buscan la felicidad, pero hay dos tipos de personas porque hay como dos tipos de camino que la gente recorre para intentar ser feliz. Y dice, el primer grupo, que es el más numeroso, es el de aquellos que creen que la felicidad va a consistir en satisfacer al máximo los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Mientras más y más puedan, más tengan comida, bebida, placeres de todo tipo, etcétera, más felices van a ser. Híjole. Y dice, hay otro grupo que es menor, pero es el de aquellos que creen que van a ser felices si crecen en las capacidades, facultades propias de un ser humano, que no tenemos en común con los animales. Eh, los que cultivan esa parte son los que creen que van a ser felices. Y dice, ¿cuál es la parte humana que el resto de la naturaleza no tiene? Y señala cuatro características que nosotros le llamamos virtudes cardinales: Mm, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y dice, esas son virtudes o cualidades o capacidades humanas. Por ejemplo, una vaca, o nosotros tenemos en común con una vaca que los dos comemos, ¿no? La vaca come, se alimenta comiendo, y nosotros también. Entonces, eso no nos hace humanos, nos hace parte de este grupo de seres que comen para alimentarse. Entonces, no es eso, comer, lo que nos va a hacer felices. Beber, pues la vaca también bebe, los seres humanos también bebemos, pero no es una capacidad propia, exclusiva del ser humano. Entonces beber no nos va a hacer felices. Eh, Tener intimidad, pues las vacas tienen, nosotros también. Entonces no es específico de los seres humanos. Entonces tampoco eso nos va a hacer feliz. Y así le sigue. Dice, aquello que solo tenemos nosotros son estas capacidades específicas de los seres humanos. mm. Las cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y cuando habla Aristóteles de templanza, hace referencia a un objetivo. Cuando Dios crea la creación, dice, cuando Dios creó el universo era todo caos y confusión. Caos es desorden, oscuridad. Dice, y Dios, ¿qué es lo que empieza a hacer? Introduce orden y armonía.
separa la luz de las tinieblas, el agua de la tierra. Es decir, va en el proceso que describe el Génesis de la creación, va introduciendo orden, armonía, belleza, equilibrio en la creación. Y dice, y vio que estaba muy bien, muy armonioso, muy equilibrado, muy bien. Y entonces creó al hombre y a la mujer. Y vio que estaba muy bien. Es decir, el equilibrio, la armonía, el orden eh, con el que creó todo el universo y al ser humano originalmente, llevaban al ser humano a este equilibrio, a esta plenitud que generaba paz, alegría y felicidad. La primera armonía, el primer equilibrio estaba en la relación del hombre con Dios. Dios es Dios, el hombre es su criatura. El hombre guarda este equilibrio siendo criatura, no queriendo invadir el ser de Dios, y ahí encuentra su equilibrio, su centro. Por eso San Agustín decía, nos creaste para ti, y nuestro corazón estará inquieto, sin armonía, desequilibrado, desordenado, hasta que no descanse otra vez en ti, hasta que no volvamos a ser criaturas y tú seas el único Dios. Entonces, lo que Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo descubre o se da cuenta, viendo a la gente, dice, aquellos que cultivan y crecen en estas cuatro capacidades eh, son los que van siendo felices. ¿Ok? Y dice algo más. Dice, estas cuatro capacidades solo crecen con dos condiciones: que se tenga la intención de crecer y que se haga un esfuerzo fuerte y constante para crecer esta capacidad. Las cuatro. Entonces, no crecen solitas, no crecen cuando estamos descansando o trabajando, no, no crecen por sí mismas. Tenemos que tener la intención de crecer, de desarrollar esta capacidad en nosotros, porque yo no puedo hacer que crezca la capacidad del otro. Es interior. Yo puedo crecer la mía, nada Ujú. más. Y el otro, si quiere, pues crecerá en sus capacidades. Y si no, no. Pero la segunda es muy importante, es mantener esa determinación de crecer y el esfuerzo. Dice, porque hay que hacer un esfuerzo permanente para crecer, Constante. Ujú. constante. Ese es, esa es la virtud de la fortaleza. Es la capacidad de mantener el esfuerzo sin abandonarlo, aunque sea frustrante, aunque no se vean los resultados, aunque se tengan fracasos, aunque haya obstáculos. La fortaleza sería esta fuerza interior para no abandonar el esfuerzo bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué se necesita? Porque crecer en las cuatro capacidades y también desde nuestra perspectiva cristiana, hacer la voluntad de Dios requiere grandes esfuerzos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Hasta 7? Es que 7 son muchas. No, 70 veces 7, que significa siempre. Es decir, el esfuerzo de perdonar es siempre a todos, durante toda la vida. Se requiere un gran esfuerzo. El Espíritu Santo me da gracias y dones, pero el esfuerzo lo pone en mi naturaleza humana. Y Me recuerdas, Arturo, cuando yo no podía dejar de fumar. que Digo, le pedía la gracia a Dios, pero si no le metía yo fuerza de voluntad, no dejaba el cigarro. Es más, mi padre me decía, no, hijo, es que es muy fácil dejar el cigarro, pero lo vuelves a agarrar.
Lo dejas 2 horas. Así es. Entonces digo, sí es cierto, hay que esforzarse para quitarnos esas adicciones que pueden ser, como tú bien lo dijiste, en el comer, en el beber, en el fumar, en tantas cosas que nosotros como seres humanos abrazamos por placer. Sí, y fíjate que es ahí en donde están las heridas. Cuando tenemos sufrimiento interior inconsciente por las heridas del corazón, de las cuales con frecuencia no nos damos cuenta, ese sufrimiento lo tenemos que equilibrar con el placer. Y entonces rápidamente en nuestra vida encontramos una forma de obtener placer, que es el de la primera categoría de personas de las que hablaba Aristóteles, Ujú. de que es el placer de los sentidos, porque el placer no es la felicidad, el placer es dar satisfacción a los sentidos. Y mientras más satisfacción le das, como la herida sigue, si no se cura, hay que aumentar la dosis de placer. Así se crea una adicción al cigarro, o Claro. adicción al alcohol, o la adicción sexual, o la adicción al trabajo, o la adicción al descanso, o X, Y, Z. Es decir, son emociones desajustadas que nos van a ir arrastrando en donde la voluntad dañada no va a tener la fuerza, la fortaleza para resistir y para cambiar. Así es. Pues Arturo, necesitamos hacer una pausa de nuevo. Vamos a unos mensajes que nos ofrece Apostolicus, aquí con nuestro ingeniero Juan Marcos, y regresamos con ustedes. Estamos con Arturo Valderas, Sanar el Corazón, el Camino Angosto. Regresamos. No nos cambien. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, agua, espacio aéreo, tráfico ilícito de armas y drogas, o actividades ilegales dentro del territorio nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. ¿Sabías que la Constitución protege el derecho de ser quien tú quieras ser? La Corte ha dicho que las personas somos libres de elegir y formar nuestra propia identidad de género, para expresarla libremente y sin temor. Todas las personas somos diversas, pero con los mismos derechos. La Corte contigo. Ha excedido los límites de velocidad. ¡Deténgase! ¿Qué pasó, jefe? ¿Por qué me detiene? ¿Cómo nos arreglamos? No fomentes la corrupción. Esto tiene que acabar. En la Guardia Nacional estamos para servir a la ciudadanía. Si alguna o algún integrante comete un acto indebido, repórtalo al 088. Cero corrupción, cero impunidad. Porque queremos tu confianza. En Guardia contra la Corrupción. Guardia Nacional. Justicia y paz. Gobierno de México. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Regresamos con ustedes a esto que es el Sanar el Corazón, el Camino Angosto, con el licenciado Arturo Valderas. No sé qué le esté pareciendo a ustedes este programa, pero a mí me está cautivando como siempre escuchar a Arturo es aprender y tratar también de superarnos. Adelante, Arturo, con tu tema. Sí, fíjate, entonces cuando Jesús habla del camino angosto, en el sentido filosófico de Aristóteles, sería vivir esta virtud o capacidad que es la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es la moderación, es la virtud de la moderación o del equilibrio de la vida. ¿Qué es la moderación? Es encontrar un punto en términos de cantidad, de calidad, adecuada, un punto adecuado, una cantidad adecuada en la vida, prácticamente en cualquier escenario de la vida,
que nos conduzcan en esta cantidad al equilibrio y al orden. Por ejemplo, comer, lo que poníamos como ejemplo, o beber. Hay una cantidad adecuada de comida que no tiene que ver con el gusto, tiene que ver con la cantidad que el cuerpo necesita para alimentarse y la calidad, porque no cualquier cosa que me como contribuye a mi alimentación y mi salud. Entonces, yo necesito, para vivir saludable, para estar feliz, contento, equilibrado en mi cuerpo, en mi peso, en mi salud, una determinada cantidad de comida y una determinada calidad en esta comida. ¿Cómo sé que estoy llegando a ese punto? Porque como ordenadamente, como equilibradamente, porque sí tengo satisfacción al comer, porque es satisfactorio, pero más que nada por el resultado. Es decir, el modo como, la cantidad de lo que como y la calidad de lo que me como me producen más salud, más equilibrio, más armonía física, más paz, más felicidad. Entonces, la templanza, esta capacidad de actuar con moderación, la aplicamos en todo. Por ejemplo, la cantidad de sueño. Yo tengo que llegar a un punto, de acuerdo a mi edad, a mi circunstancia, etcétera, en el cual yo sepa cuántas horas tengo que dormir para que mi cuerpo, mi mente estén descansados, serenos, reconfortados, restablecida la fuerza, la energía, las capacidades. ¿En qué horario tengo que dormir? ¿A qué horas me tendría que acostar? ¿A qué horas me tengo que levantar? Y el equilibrio, la armonía sería todos los días, porque la repetición va a generar un hábito bueno que se llama virtud. Y el resultado es que voy a poder tener un sueño reparador en el tiempo en el que duermo y en el día voy a estar lúcido, fresco, fuerte, activo. ¿m? Para hacer y cumplir todas las responsabilidades que tengo. Es la templanza, el camino estrecho es evitar los extremos. Claro. Ni en exceso, ni dormir en exceso, ni trabajar en exceso, ni comer en exceso, ni beber en exceso, ni pasear en exceso, ni se dice por defecto, es decir, ni demasiado poco. Es ni mucho ni poco. Es el punto de equilibrio. Entonces, lo contrario, que sería el camino ancho, sería lo que es inadecuado para mi salud, para mi cuerpo, para mi espíritu, el desequilibrio. Lo voy a ir notando en mi vida porque entra en desequilibrio la enfermedad, el cansancio, el sueño, la pesadez, el desorden, la falta de eficiencia, la desarmonía, el caos del que hablaba la escritura, el vacío, la oscuridad y finalmente el dolor y el sufrimiento. Entonces, diríamos que la curación se va produciendo en mi corazón, es decir, en mis capacidades de mi naturaleza humana necesarias para cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos las 4 virtudes para cumplir la voluntad de Dios. Yo tengo que ir haciendo mi camino no demasiado ancho ni demasiado estrecho. Ese sería el camino angosto. Y Jesús dice, yo soy
el camino, la verdad y la vida, pero yo soy el camino. Y nosotros vemos a Jesús con una vida equilibrada, etcétera. La oración, por ejemplo. San Marcos es una de las primeras cosas que pone de Jesús en su descripción. Dice, muy temprano, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, según su costumbre, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración. ¿Cuándo deja de hacer oración? Dice, ya que salió el sol, ya que amaneció, vino la multitud buscando y preguntando por él. Entonces ya regresa y dice, ya llegaron, ahora entramos a esta otra etapa, que es el trabajo apostólico. Entonces es importante que nosotros podamos ir generando salud a través de nuestras decisiones de definir el camino angosto. No es por el camino ancho. No es comiendo todo lo que quiero, a la hora que quiero, como quiero, del tipo de comida que yo quiero, como voy a estar saludable. El problema es que cuando el corazón está herido y hay sufrimientos que vienen con muchísima frecuencia de la infancia y no nos damos cuenta, necesitamos un equilibrador de placer. Pero no nos va a dar felicidad, va a calmar el dolor temporalmente. Y ya sabemos que calma el dolor. Lo que calma el dolor, cerebralmente hablando, porque dispara una experiencia de placer muy fuerte, es la mezcla de grasa, harina, azúcar y sal en una sola cosa. Entonces, cuando yo como algo que mezcla eso, pues es un disparo de placer en el cerebro y viene el deseo de comer más. Si le doy rienda suelta al deseo, me va a seguir pidiendo más. Me va a seguir pidiendo más. ¿Por qué? Porque si no le he trabajado en el interior, en donde tengo las heridas, sobre todo de la infancia, y me doy cuenta de que el problema está dentro de mí y trabajo por dentro para corregirlo, el resentimiento, el rencor, el odio, todas las experiencias disfuncionales, agresiones, abandonos, descalificaciones, desprecios, falta de afecto, falta de atención, de apoyo vivido en la infancia, no me doy cuenta de que tengo esto y necesito sanarlo, mi interior va a estar sufriendo permanentemente y constantemente le voy a dar paliativos, que son experiencias de placer, pero me va a pedir cada vez más. Así se forma una adicción, tal cual. Es este deseo de placer sin control. Es decir, ya no logro controlarlo. Es como el cigarro. Porque el cigarro igual, la nicotina da un golpe tremendo en fracciones de segundo al cerebro de tranquilidad, de la ansiedad que nos lleva a fumar. Entonces, entramos en estos caminos altamente destructivos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es decir, ¿qué sugieren los maestros de espiritualidad, los maestros de vida interior, inclusive los filósofos? Dicen, pues, como decía Aristóteles, tienes que darte a la tarea de esforzarte para desarrollar una serie de capacidades en tu interior que tienen que ver con el camino angosto o la templanza, la virtud de la moderación. La primera, el autocontrol emocional de impulsos y deseos. Una vez que nos atrapa el deseo y que empezamos a dialogar con el deseo y no dejamos de pensar, vamos a caer en los deseos. El autocontrol es mantener estos impulsos y deseos que son naturales y son buenos originalmente, bajo el control consciente de la prudencia. ¿Y cuál es la capacidad que hay que desarrollar para la prudencia? Que es el justo medio del que hablábamos. Es el conocimiento de la información. Es decir, yo tengo que desarrollar mi inteligencia, mi capacidad de pensar, de razonar, de concluir, de informarme, por ejemplo,
Si yo me doy cuenta de que tengo un desequilibrio en la comida, informarme, entender de qué es lo que hace bien que yo coma, qué es lo que me hace daño, qué es lo que me genera desequilibrios. Y nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que nos desequilibra y nos daña es muy placentero. Por eso decíamos, mucha gente que dice, pues es que lo que me gusta o engorda o hace daño. Pues O es sí, pecado, o es o es pecado. pecado, o es pecado. Comer no es pecado, pero la gula sí. Comer sin control, atentando en contra. ¿Por qué es pecado? Porque atento contra mi salud. Es un pecado contra el quinto mandamiento. Me estoy autodestruyendo. Entonces, em, no puedo llegar a este punto de equilibrio sin información y sin desarrollar el conocimiento para saber y decidir con un gran esfuerzo en mi voluntad no moverme de ese límite. Arturo, tenemos que ir a un corte y regresamos con nuestro auditorio. Yo les pido que no nos cambie. Estamos con un tema que a mí me apasiona mucho, sobre todo buscando la templanza, buscando la prudencia, porque hay veces que patino con esto de la falta de prudencia y también con la templanza. Pero bueno, sanar el corazón, el camino angosto, es el tema de este programa desarrollado por el licenciado Arturo Valderas. Regresamos. No nos cambie. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, Apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Regresamos con ustedes en este último segmento, Arturo. Pues adelante, estamos en Apostólicos. Sí, mira, en los medios para desarrollar esta virtud de la moderación, que sería la templanza, se desarrolla recorriendo el camino estrecho, angosto, no salirme de determinados límites. Y la autodisciplina o la disciplina es la capacidad, fíjate, curiosamente, a mí me gustan mucho las raíces griegas y latinas, porque dicen mucho. La palabra disciplina viene del verbo latino discere, que significa aprender. De ahí viene el discípulo, es el que aprende, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué significa la disciplina? Es aprender a vivir respetando reglas, normas y límites saludables. Es ese aprendizaje. Lo repetimos. Es la capacidad, es desarrollar, aprender esta capacidad de vivir respetando reglas, normas y límites saludables. Fíjate, los 10 mandamientos nos fijan límites, nos ponen límites. Haz esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. Y no nos dicen nomás poquito, el 10%, el 30%, no, 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 no. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Cero. Yo tengo que poner un límite a lo que veo y con qué corazón lo veo. Sobre todo en un mundo en donde la sensualidad está por todos lados. Entonces, yo tengo que tener claro cuál es el límite, la regla, la norma que yo me tengo que poner para no complacer y sobrecomplacer mis deseos sexuales, por ejemplo, ¿no? Carnales. Sí,
La disciplina es la capacidad de autolimitarse, de fijarse límites uno a uno mismo. Ese es el camino estrecho. Yo tengo que estudiar, revisarme, hacer un examen de conciencia, revisar mi comportamiento, revisar los resultados en mi vida, mi salud física, mi salud emocional, la salud en las relaciones con los demás, la salud espiritual, y tengo que revisar si estoy fallando en los límites que yo me estoy poniendo, si estoy consumiendo de más o de menos, si estoy durmiendo de más o de menos, si estoy trabajando de más o de menos, si estoy gastando de más o de menos, si estoy comiendo de más o de menos. Entonces, la, la moderación, la templanza, el camino estrecho que nos propone Jesús es esta capacidad de establecer los límites. Y ya los límites amplios los puso Dios con los 10 mandamientos. Nosotros tenemos que buscar, y fíjate, para esto el catecismo es sumamente útil. El catecismo dice en qué consisten los 10 mandamientos. Yo no mato. No, no, no. No se trata de que yo vaya y le quite la vida al otro. Me estoy quitando mi salud, que es mi vida. Tal vez como bebo, como fumo, como me comporto. Entonces, ¿y qué otra capacidad básica necesitamos para crecer en este recorrido del camino angosto o de la templanza? Se llama paciencia. Paciencia. Es la capacidad de posponer la satisfacción conservando la paz. Es la capacidad de esperar. Es la capacidad de posponer la satisfacción inmediata. Fíjate, un ejercicio que recuerdo haber propuesto en algún curso ya hace años que di, cuando decían, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Por ejemplo, si tengo sed, mucha sed, puedo decidir esperarme 10 minutos, 5 minutos a tomar agua. Sirvo mi vaso de agua, lo pongo ahí y digo, tengo mucha sed, ¿sí? Tengo muchas ganas de tomármelo ahorita. Me voy a esperar 5 minutos. Decido esperarme 5 minutos. Me fijo el límite de los 5 minutos y a los 5 minutos me lo tomo. ¿Por qué? Porque tengo sed, mi cuerpo me está pidiendo electrolitos, etcétera. Peor, si fumas, y tienes la cajetilla, tienes el cigarro ahí, lo sacas y dices, no lo voy a prender, me voy a esperar 10 minutos. Aquí lo tengo. Tengo muchas ganas, ese es mi impulso emocional, pero no lo voy a aprender. Voy a posponer la satisfacción de este deseo, de este impulso, para yo tener señorío sobre mi impulso, para ser dueño de mí. Ser dueño de mí, de mis emociones, de mis decisiones, de mis acciones. Entonces tenemos que examinarnos, para eso es también el examen de conciencia, para ver qué impulsos tengo fuera de control, qué deseos no puedo posponer, de qué deseos no me puedo privar. Porque un buen ejercicio es, si me gustan muchísimo los postres y como postres 7 días de la semana, empezar por un día de decir, decido no tomar postre. No me voy a morir, no se va a acabar mi salud. Al contrario, a lo mejor me hace bien. De ahí viene la práctica del ayuno, de la abstinencia. Dicen, ay, es que cuando es abstinencia es cuando dan más ganas de comer carne. Pues claro, claro, ahí está el deseo, el impulso. Entonces es el poder ponerle un freno. Por ahí los filósofos antiguos decían que el ser humano, lo hablaban los filósofos de este modo, dice, tiene como dos capacidades y lo ejemplificaban como un cochero de guerra. Había guerreros que peleaban en un carro tirado por caballos, ¿no? Y entonces le llamaban auriga
al soldado que guiaba ese carro tirado por caballos. Y decían los filósofos, los caballos son los impulsos y los deseos. Si tú los sueltas, se van a desbocar. Y el auriga, el soldado, es la razón. Y es el soldado que tiene las riendas de los caballos y los dirige hacia el bien. No deja que se desboquen. Por eso, el deseo de comer es súper bueno. Qué bueno que nos guste comer. Imagínate si no nos gustara comer, pues nos moríamos. Nos moriríamos de hambre simplemente porque no nos gusta. Entonces, debe haber este placer de comer. Ese sería el caballo, el placer. Pero si lo dejamos suelto, pues se va a exagerar y se va a ir con todo y va a ser un desastre. Va a correr sin ningún control, generando muchos daños. Entonces, se necesita el auriga que tenga en su mano las riendas para frenar, para soltar, para dirigir, para darle dirección, para detener, para correr, para trotar. Es decir, ese es el autocontrol emocional. Nuestras emociones son fuera de control como caballos salvajes. La inteligencia, el entendimiento de la voluntad de Dios, el entendimiento de lo que me hace bien, eso tiene que desarrollarse. Por eso decía, tengo que desarrollar el conocimiento, la inteligencia, la comprensión, la memoria, y luego ponerla en práctica con un esfuerzo de moderar, controlar, no suprimir ni reprimir, moderar esos sentimientos, ¿no? Y en la medida en la que lo vayamos practicando, en la medida en la que nos vamos conociendo, en la medida en la que podamos abrir los ojos para ver cuáles son las heridas, cuáles son los desequilibrios, en donde no vivimos la moderación, podemos saber en qué crecer. Los antiguos maestros de vida espiritual decían, busca tu vicio dominante. Dice, todos nosotros tenemos un vicio dominante. ¿Qué quiere decir? Tenemos una emoción sin control, un deseo desordenado, una área, lo que San Pablo decía, tengo un aguijón clavado en mi carne. Le he pedido a Dios que me lo quite y me dice, te basta mi gracia, tienes que esforzarte. Ay, es que yo quisiera librarme de esto. Trabaja. ¿Cuánto tiempo? ¿7 días? No, 70 veces 7, es decir, toda la vida. Porque toda la vida voy a tener la misma naturaleza herida, pero es mi responsabilidad irla sanando para que cada vez sea yo, mi naturaleza humana, más capaz de hacer la voluntad de Dios, de vivir su voluntad, la armonía. Y ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida, ¿verdad? Pongo un ejemplo también en la vida espiritual. Yo necesito oración, pero yo soy laico. Yo tengo que tener conocimiento, información, discernimiento de cuánto tiempo de mi día debo dedicar a hacer oración. ¿Por qué? Porque soy laico, porque mi estado de vida, si yo me informo, si yo lo conozco, me voy a dar cuenta de que tengo muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, habrá que aprender me daré cuenta que no puedo hacer el mismo tipo de oración que una religiosa de clausura. Claro, y un sacerdote o un religioso. Claro, soy laico. Arturo, se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves? Se me va el tiempo rapidísimo. Es un camino angosto. No, muchas gracias, Arturo. Nos despedimos entonces. Adelante, Arturo, hay que despedirnos. No, muchas gracias. El camino angosto, aunque el mundo le parezca lleno de sufrimiento, en realidad, tal como lo propone Jesús y tal como la ciencia nos lo dice, es un camino de liberación, es un camino de crecimiento que nos lleva a la plenitud, a la paz, a la alegría y finalmente a la felicidad. Entonces, vale la pena recorrerlo.
Gracias, Arturo. Muchas gracias por todo tu exponer tu conocimiento y por dejarnos estos mensajes que espero a todos nos sirvan como a mí me está sirviendo. Y les recuerdo que el próximo sábado también estaremos con ustedes en Amar al Amor. Estará la señora Leti Orozco de Huerta y un servidor. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Gracias al auditorio. No nos cambie. Esto fue Amar al Amor con Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Hasta la próxima en Apostolicus 1370 AM.